En esta mañana vamos a hablar de la identidad, quién somos en Cristo. Y la verdad es que me produce tristeza el ver como hermanos cristianos que confiesan, ¿no?, que siguen al Señor, se han apartado de las iglesias, no se congregan, viven en una vida de derrota. Entonces, al final te planteas, ¿qué identidad ellos han tomado en Cristo Jesús, ¿no? Y estas dudas, estas inquietudes, pues han encomendado a hacer un breve parón en la serie que estábamos haciendo. Esto es un paréntesis, pero también tiene un sentido el por qué hacer este paréntesis. En las tres anteriores prédicas, que hemos hablado de lo que era pues, el juicio en Edén, el diluvio y lo que sería la Torre de Babel, hablaban de lo que era el ser humano, ¿no? Y cómo llegó hasta llegar a ser desheredado por Dios, como vimos en el capítulo anterior. En Babel, Dios decide desheredar a la humanidad porque han decidido apartarse de él. Y en la siguiente prédica veremos en Sodoma y Gomorra cómo ya el Señor idea un plan de tener un pueblo, de tener una nación, eligiendo a Abraham. Y de aquí comenzaría su pueblo. Y nosotros, como formamos parte de este pueblo, del pueblo que Dios escogió de manera espiritual, pues es importante también saber nuestra identidad para poder seguir con los capítulos que nos siguen, ¿no? La identidad. La identidad tendría pues tres componentes, tres conceptos, ¿no? Una sería la identidad, es qué es lo que soy en realidad, qué soy de verdad, objetivamente. Después estaría lo que sería la autoimagen, es decir, el concepto que yo tengo de mí mismo, quién pienso que yo soy. Y luego estaría la autoestima, es decir, la valoración subjetiva de quién soy yo mismo. Así que la identidad en sí es un proceso de largo tiempo en el que nos vamos formando, pues es un proceso psicológico, nos vamos formando con el tiempo, en la adolescencia, en la juventud, en la niñez, y de nuestra identidad pues se puede componer de varias diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, con la identidad de género, de la sexualidad, quién soy. Y sabemos que ahora con la ideología de género, el LGTBI, este abanico se ha agrandado de una manera brutal. Ahora, ¿no?, hay un abanico tan grande de sexualidad que yo no lo acabo de concebir. Y esto también forma parte de la identidad del ser humano. La elección política, lo que piensas, ¿no?, a nivel de política, los valores morales que te han inculcado, que has aprendido. La religión también es una manera de identidad, no por ser musulmán o cristiano, evangélico o católico, eso va a cambiar al final la identidad eterna de la que vamos a hablar en esta mañana. También las costumbres y las tradiciones forman parte de nuestra identidad. La estética, el estilo que yo hago. Hay gente, ¿no?, que antiguamente había muchos grupos, los heavies, los mods, los skins. Hoy en día también hay los otakus y los hijos y, bueno, infinidad. Gente que se identifica con eso. También la manera en que hablamos, en la que nos expresamos, y el ocio también, el ocio. Yo soy del Barça, yo soy del Madrid, yo soy deportista, yo soy de gimnasio. La profesión también nos identifica, arquitecto, abogado, policía. Pero al final eso no es realmente nuestra identidad, esos son componentes de nuestra identidad. Pero para no alargarme aquí en una charla, ¿no?, sobre identidades, que lo que nos interesa es hablar de la palabra de Dios, pues vamos a empezarnos a centrarnos en lo que nos pertoca. Realmente estamos en una sociedad posmoderna. Todo empezó con el movimiento anterior, el modernismo. Antes del modernismo todo se creía que era por la divinidad.
Creían, ¿no?, la religión católica, inculcaba en la sociedad y otras religiones de que Dios evidentemente existía y que todo era a través de Dios. Pero el modernismo empezó a cambiar este chip. Quiso quitar a Dios de la ecuación. Y ahí surgen pensadores como Descartes, que él decía su famosa frase que decía: pienso, luego existo. También filósofos como Immanuel Kant, que decía que el conocimiento de la verdad está en uno mismo, en la razón. Así que fueron apartando a Dios de la ecuación, pensando que el mundo iba a ser mucho mejor. El mundo era perfecto, pero no necesitaba a Dios, solo la razón. Pero esto fracasa. Fracasa porque al final se dan cuenta que no pueden explicar el mundo, no pueden explicar la existencia del ser humano. Y además surgen una serie de movimientos, de imperialismos, colonialismos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, así que realmente el mundo es un desastre, aun con la razón. Hemos apartado a Dios, pensábamos que la razón iba a dar la solución, pero tampoco. Así que empieza a surgir otro movimiento que es el que actualmente aún estamos, que es el posmodernismo. Esto fue influenciado por Nietzsche y por otros pensadores de la época que entendieron que ese no era el camino de la razón. Así que estamos en una sociedad posmodernista que ahora realmente ya no tiene valores absolutos. Ahora sería, en vez del pienso, luego existo, sería el siento, luego existo, porque lo que importa es lo que yo siento, cómo me siento. Y eso está atacando a todas las áreas de la sociedad. En la teología hay algunos teólogos que ya empiezan a dudar de la palabra de Dios, porque no sienten que esa sea la palabra de Dios. En la sociología nos hemos vuelto súper individualistas. Ya incluso ya no importa dónde has nacido ni de qué país eres, lo que importa es cómo tú te sientes. Y no hablar ya de la sexualidad y la ideología de género, ¿no? Yo soy lo que me siento. Incluso barbaridades que se están viendo por internet, gente que se siente que es un animal y bueno, es increíble cómo está cambiando la sociedad. Así que la razón, ¿no?, se ha descartado y ahora es esto. La libertad es como yo me siento y en la espiritualidad igual. Yo soy mi propio Dios, mi propio Salvador. No necesito a Dios, pero sí que busco la espiritualidad. Y al final todo esto, toda esta inquietud es porque el ser humano tiene un vacío de eternidad. Dios creó al hombre con eternidad. Y nosotros no entendemos esto y buscamos saciar con la vida del día a día sin pensar en los planes eternos que tiene Dios para nosotros. En Eclesiastés 3:11 dice claro, el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a atender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que ante este panorama, en esta mañana vamos a ver realmente qué dice el Señor, de quién somos nosotros, con una trascendencia y con una eternidad. Y para ello vamos a ir a un texto que nos va a ayudar a todo esto. Un texto que vamos a ir completando con otros textos de la palabra de Dios. Pero la lectura está en 2 de Samuel, capítulo 9. Leeremos todo el capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David.
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra y tú con tus hijos para comer, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo haré tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Hasta aquí la palabra del Señor. Y, Señor, te doy las gracias por esta mañana, por poder estar aquí exponiendo tu palabra, y te pido que tú me uses como vocero tuyo y que la palabra pueda penetrar en los corazones, en las mentes de las personas que están escuchando en esta mañana, y que podamos salir de aquí con una identidad más clara de quién somos en ti, Señor. Te doy las gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación es La identidad en el Rey. Primer punto que vamos a ver en esta mañana. La identidad, el hombre antes de la caída. Así que el hombre, Adán y Eva, antes de la caída, tenían clara su identidad. Ellos sabían que eran hijos de Dios. Y sus relaciones también eran de dependencia y unidad con Dios. Había armonía entre Adán y Eva. Incluso ellos se sentían unidos, no había vergüenza entre ellos. Así que las relaciones eran perfectas, tanto con Dios como con Adán. El significado de la vida y su seguridad estaban en su relación con Dios. No tenían temor y sabían cuál era su propósito en la vida. Ellos tenían que multiplicar, gobernar la tierra y procrear y crecer como hijos de Dios. Su libertad estaba bajo el señorío de Dios y tenían libre albedrío, total libre albedrío. La tentación solo podía venir de fuera, porque ellos no tenían la maldad para que sus mentes tuvieran ideas malas o negativas que se tentaran. Solo podía venir de fuera, y sabemos de quién vino, ¿no? Del diablo. Y con respecto al pecado, tenían la capacidad de pecar, pero también podían no pecar. Así que ellos pudieron haber evitado el pecar, a diferencia de nosotros, de la humanidad caída, como veremos más adelante. Así que vemos en el punto siguiente, que he titulado Hijos a imagen del Rey soberano, cómo dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Dios le otorgó ese reinado. Pero por el pecado de Saúl, él acabó perdiendo su reinado. Samuel profetizó su muerte y al final toda su descendencia, todo su linaje fue extinguido, ¿no? Así que Saúl pasó de perderlo todo, de tenerlo todo, a perderlo todo. Y esto nos recuerda también a un suceso que pasó en Edén. El ser humano lo tenía todo. Era imagen de Dios, era hijo de Dios, pero el hombre no tuvo suficiente.
No se contentó con ser imagen de Dios, quería ser más, quería ser como Dios. Y esto fue lo que le metió en la mente la serpiente antigua, el diablo, porque él antes hizo lo mismo. Sabemos que el diablo fue primero en este pecado, en el que querer ser como Dios. El querubín protector, como dice la palabra, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura, quiso ser como Dios y cayó. Como cita Isaías 14, de 12 a 13, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Así que Luzbel, el ángel, el querubín protector, perdió totalmente su identidad para tener una nueva identidad. Y la nueva identidad de destronado era acabar con la nueva imagen que Dios había creado. El diablo odia al ser humano porque Dios lo ha creado a su imagen y semejanza, y también quiere arruinar los planes de Dios. Y esa es su identidad ahora, y de los ángeles caídos, destruir al hombre. Es una guerra, ¿no?, de Satanás contra el ser humano. Así lo dice bien claro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nos quiere destruir, nos quiere aniquilar. Y el ser humano cayó en lo mismo. Comió para poder ser como Dios, pero salió mal, perdió totalmente su identidad. Y pasó de ser libre a ser esclavo del pecado. Así que ahora Satanás, los ángeles caídos y el ser humano, que no tiene a Dios, pierde su identidad original para adquirir una nueva identidad de esclavo del pecado y de maldad. Somos siervos del pecado, siervos de la maldad. Y así vemos la identidad del hombre caído. La identidad es clara, vive bajo esclavitud, bajo el dominio de Satanás. Así que su propósito ha quedado totalmente difuminado. Ahora, todo lo que Dios hizo hermoso en el corazón de los hombres, pues se ha aniquilado. La relación de Dios con Dios es ahora que no hay relación. El hombre caído ya no tiene relación con Dios, es independiente, quiere hacer su voluntad sin contar con Dios, no quiere tener a Dios para nada. Y el hombre está buscando algo que le falta. Imaginaos, el hombre y Dios estaban unidos en un principio, eran una unidad perfecta. Cuando cae, se van separando, se separan. Entonces llega un momento que el hombre busca esto que le falta, pero contra más se ha ido separando la humanidad, el hombre sigue buscando, pero no sabe ni qué le falta. Ha perdido, no sabe qué es lo que falta al ser humano para ser completo. Y está buscando y se complica la vida en buscar su identidad y ese vacío que nunca se sacia, porque el único vacío que puede saciar es estar unido a Dios, unido a Cristo. Su significado y seguridad la tiene que buscar él mismo. Por eso hay tanto miedo, tanto temor en la sociedad. El psicólogo está lleno de gente con temores, buscando un significado a su vida. La libertad igual. Hemos dicho que la libertad, ahora ya no tenemos la libertad. Y la tentación viene de afuera, igual que vino a Adán y a Eva, pero también es interna. Y entre todos nosotros nos estamos tentando. Así que la tentación está por todos lados. Y el pecado ahora realmente es que no podemos no pecar. Es decir, solo podemos pecar. Ya no está la capacidad de no pecar como tuvieron Adán y Eva. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que vemos que el hombre está incapacitado ante Dios. Esclavos
e incapacitados. Así que vemos aparecer en escena a Mefiboset, también llamado en crónicas Meribaal. Él era hijo de Jonatán, por tanto era nieto del rey Saúl. Así que él tenía una identidad de realeza, él venía de la realeza, él podía haber llegado a ser el rey, pero vemos que por la desobediencia de Saúl al final él pierde esa identidad. Así que él pierde ese linaje, esa identidad real. Mefiboset, cuando muere Jonatán y Saúl, él tenía 5 años. Entonces su cuidadora, por miedo a que iban a hacer el ejército de David, salió corriendo y el niño cayó. Entonces se quedó lisiado de los 2 pies. Esto nos lo dice 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Por tanto, nos encontramos ahora a un Mefiboset, ya adulto, ya han pasado unos años, y él está totalmente marginado. Es un hombre caído, lisiado, alguien incapacitado, alguien que no apostaría por él, alguien despreciado por la sociedad de aquel momento. Ya no importaba que hubiera sido hijo de rey, ahora era un lisiado. Había perdido su identidad y había perdido el sentido de la vida. Y hablando del sentido de la vida, en esta sociedad mucha gente está perdiendo el sentido de la vida. Mira, cada año hay 700.000 personas que se quitan la vida por suicidio. El número de los adolescentes que se suicidan en España entre el año 2019 y 2021 ha subido un 32,35%. Y en España hay 11 suicidios cada día. Así que vemos que la gente ha perdido el sentido a la vida. Y aquí hay una noticia del Mundo, del periódico El Mundo, el 19 de enero. Y dice, los famosos llegan al suicidio por angustia y por el síndrome del impostor, muy estrechamente vinculados a su vez con la aceptación social y la evaluación externa. Y es así, estamos esperando la evaluación de los demás. Si me das muchos likes, yo me siento, ¿no? Me siento identificado, me siento bien, mi autoestima crece. Ahora, como me pongas likes negativos, pues me hundo. Y eso es lo que le está pasando a muchos youtubers y a muchos famosos. El síndrome del impostor es un cuadro psicológico en el que dice que la gente se siente incapaz de interiorizar sus logros y sufre miedo. Así que llega un momento que se piensan que son personas que están haciendo un fraude. Llegan a la fama tan rápido que se plantean, soy un fraude, porque ¿cómo he llegado aquí? Y mis seguidores no me están apoyando. Y ese temor de que no les sigan hace que acaben pues suicidándose o cayendo en depresiones profundas. Y el uso de las redes sociales, el TikTok, el Facebook y todas las, cada vez van saliendo más, ¿no?, plataformas, está afectando a la autoestima de los jóvenes. Así que jovencitos, jovencitas y no tan jovencitos, los influencers, las personas del TikTok que aparentan, ¿no?, que son felices y que todo les va de maravilla y que todo es perfecto, en el fondo están hechas trizas por dentro. Están vacías muchas y solo viven por los likes. Y esta noticia también es impresionante. Un estudio de la organización STEM 4, que es una organización benéfica de salud mental y juvenil, dice que 3 de cada 4 niños, o sea, 3 de cada 4 niños de hasta 12 años no les gusta su cuerpo y se avergüenzan de su apariencia. Y esto aumenta en los jóvenes
que hasta 8 de cada 10 jóvenes de 18 a 21 años pues no se aceptan a sí mismos. Y todo debido a los influencers, a las personas que la publicidad, los modelos, ¿no? Que nos dicen que hay que ser así, delgado, que hay que ser perfecto. Y esto nos está provocando esto, que la sociedad vea que los jóvenes vean que son imperfectos y eso los hunde, los destroza. Así que nos están metiendo en la cabeza cómo debemos de pensar, qué nos debemos de poner, qué debemos de comer, qué ropa llevar. Hasta el otro día en el colegio de mi hija vi que las niñas llevan con bolsos. O sea, en vez de llevar la mochila, van con bolsos de... Se ve que eso es cool ahora, pero claro, pon 5 libros en un bolso y póntelo a la espalda. Iban ahí todas, ¿no? Que parecía que se iban a dislocar el hombro, pero claro, eso es cool. Eso queda bien. Así que nos dejamos influenciar por la sociedad y sin importar que nos pueda afectar incluso a la salud. Y vemos que estamos esclavizados por las redes y por la sociedad del consumo. Cada año sale un móvil nuevo. O sea, te acabas de comprar uno y sale otro. Y si tú quieres estar a la moda, es imposible. Pero si no lo tienes, claro, estás quedándote desfasado, ya no eres tan cool. Hace unos años había una serie que vi que se llamaba Black Mirror. Y en un capítulo había la sociedad se valoraba por los likes que tenían. O sea, tú ibas a la panadería, te atendía el panadero y si estabas conforme le ponías 4, un 4. Ibas en el ascensor, te encontrabas con una vecina y entonces si eras simpático, pues la vecina te ponía un 4. Todo lo que hacías, la gente se iba valorando entre ellos. Eso creaba una sociedad irreal, una sociedad falsa, todos poniendo buena cara, ¿no? Siendo amables, siendo simpáticos y en el fondo realmente seguían siendo pues malas personas y egoístas, pero aparentaban ahí lo mejor para que les dieran likes. Hasta que esta chica en este capítulo pierde un vuelo de avión, se pone nerviosa y claro, le chilla a la azafata. La gente que está alrededor, claro, como le ha chillado, pues le empieza a poner negativos. Total, que luego viene un policía, le pone más negativos. Total, que en cuestión de un día pasa de un 4,2, que era una persona socialmente bien mirada, a un 0,5. Acaba en prisión, la sociedad la tiene apartada y todo en un abrir y un cerrar de ojos. Y claro, es que esto da miedo, la tecnología da miedo. Ahora está poniendo de moda las gafas estas virtuales de realidad media, mixta, que tú vas con tus gafas y por un lado ves la realidad y por otro la información. ¿Quién dice que en pocos años vayamos por la calle y salga, ¿no?, la puntuación de cada uno de nosotros? Pues mi mujer, tienes un 4,2, tienes que esforzarte, ¿eh? o alguno, aquello un 1,3, ostras, con este no me voy a hablar yo. Porque no sea que yo tenga ahora, me miran hablando con uno y me baja a mí la nota. Y esto parece muy de ciencia ficción, pero es que ya está ocurriendo algo parecido en China. En China se está lo que se llama promoviendo el crédito social. Es un sistema en que se va compartiendo la tecnología y la vigilancia entre la sociedad. Así que si la gente te puede denunciar, es decir, has visto, imagínate, que es que no tira la basura en el container del plástico, pues le denuncio. Y eso llega y te van quitando puntos. Hasta que una persona, pues como la película de Black Mirror, empieza a tener menos puntos. Llega un momento que a lo mejor querrás pedir un crédito y te valorarán a esto. Y eso lo dice en una noticia. Dice, tendrás, según tu puntuación, préstamos favorables, oportunidades de empleo y ventajas sociales. Mientras que aquellos que la sociedad ha dicho que tienen menos puntos, pues empezarán a ser parias de la sociedad. Y yo me temo que los cristianos no seremos muy bien valorados por la sociedad, porque evidentemente una sociedad que no cree en Dios y que va muchas veces, ¿no?, en contra de las corrientes de este mundo, pues no seremos muy bien valorados. Pero Cristo tampoco fue valorado por el ser humano.
Así que estamos, incapacitados delante de Dios y somos esclavos del pecado, pero todos queremos ser pro, ¿eh? Todos queremos ser premium. Aquí, fíjate, todo es premium, todo es pro. Te compras un móvil. ¿Cuál es este? ¿El último? No, pero ¿es el pro? No, no es el pro. El pro. Hay que tener el pro. Las plataformas de internet también está el premium. Y te haces un seguro y no, el seguro premium. Y esto nos hace sentir diferentes. Somos más. Somos más. Mira, esto no estaba ni en la prédica, pero os lo voy a explicar porque me ha pasado. Yo tenía en una plataforma de estas de internet contratado lo que era toda la televisión. Tenía el fútbol y, bueno, no voy a decir de qué equipo soy, pero el equipo nuestro no va muy bien, así que ¿para qué seguir viendo partidos? Entonces me he quitado de la plataforma. Pero cuando me he quitado, es que me han quitado todo. Tenía el aparatito y no, tienes que devolverlo. Digo, ¿pero por qué tengo que devolverlo si también tengo tele que me entran 60 canales? No, pero es que si no eres premium, el aparatito lo tienes que devolver. Así es nuestra sociedad. Te incitan a que si no eres top, si no eres premium, no eres nada. Así que me he quedado sin el decodificador y lo tengo que devolver esta semana. Pero es una realidad. Estamos inmersos en un movimiento que pierde el valor si no eres algo importante. Hasta he estado mirando, hasta hay Biblias premium. En anuncio, ¿eh? ¿Por qué no gastarte 200 euros en una Biblia premium? Real, ¿eh? 200 euros en una Biblia premium. Igual la ha escrito, ¿no? A Dios ahí con un rayo en alguna página y por eso... Hasta eso hemos llegado. Hasta la sociedad, hasta los cristianos nos está llegando también esto del ser premium. Y luego está el mundo virtual de los videojuegos. Ahí nos metemos y el Antonio, el Rafa de toda la vida, pues ahí no, ahí es Super Megatron, ¿no? El destructor, el imbatible. Soy nivel leyenda, soy, vamos, élite. Y realmente no eres nada, pero en el mundo virtual eres alguien, eres famoso. Y eso es lo que busca, una fama rápida, una fama que no cueste esfuerzo. Y eso es la posmodernidad. Así que ya no importa el esfuerzo y el trabajo que antes se hacía, sino ahora importa llegar rápido a ser conocido. Y por eso estamos todo el día colgando fotos y buscando los likes. Pero todo esto es falso, es caduco. Mira, hay un estudio que hay una postura que cuando tú te haces un selfie, con esta técnica consigues que la exposición de la luz transforme los fotones, los electrones y los neutrones y salga la foto perfecta. Es esta la imagen. ¿Os habéis fijado, no? Todas las chicas salen con esta postura. ¿Por qué? Será por eso que he dicho, me lo he inventado, ¿no? Pero será por eso. Porque alguien en algún momento se pondría así y se ha puesto de moda y ahora todo el mundo... todos son iguales. Hasta ahí llega, ¿no? Nuestra sociedad posmodernista, que copiamos y queremos ser como los demás. Y así es esa necesidad. Tenemos en el trabajo, se acaba de comprar un chico hace 2 años un coche, ahora quiere otro. No, es que este es mejor, pero si ya tienes uno. No, pero este me ahorraré porque la gasolina, porque... Chico, pero si era eléctrico tu coche ya, pero este es más eléctrico aún. ¿No? y así somos. Y colgamos las fotos de todo lo que hacemos, ¿no? Gente que está viajando y solo está colgando fotos. Al final no se ha enterado de nada, ni del viaje, porque se ha dedicado a hacer fotos. Y al final le pregunta, ¿y tú has estado ahí? ¿No? Ni me acuerdo, como solo hacía fotos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Así que el mundo nos enseña unos valores y busca la aprobación. Buscamos la aprobación de los demás. Pero el mundo nos hace esclavos. Porque el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Por tanto, al final, todo es falso, todo es irreal. Y toda satisfacción va a ser momentánea. Luego te quedas vacío. Yo era motero y me compré la mejor moto que había en el mercado en aquel momento. Wow, pensando que con esto iba a ser feliz
a poco tiempo me la vendí. No llenaba ese vacío. Al final es una herramienta, no llena ese vacío existencial. Como diría Nicolás Tranchini, dice él, todos somos impulsados por una búsqueda de identidad, de paz interna y alguna clase de significado y propósito. Todos buscamos en algún lugar, pero aquí está el meollo del asunto. Buscar que la creación nos dé lo que solo el Creador pueda dar. Estamos buscando en las cosas materiales o en las personas lo que solo Dios nos puede dar. Y aquí tenemos otro caso, conocidísimo, David Beckham. Estaba en la cima de su carrera cuando en el año 1998 jugó Inglaterra contra Argentina. Entonces, Pablo Simeón le estaba haciendo toda la puñeta a Beckham todo el partido, hasta que le hizo caer. Cayó Beckham y no se le ocurrió otra cosa que desde el suelo le pegó una patada a Pablo Simeón. Una patadita, o sea, he visto el vídeo. Pero el árbitro le puso la tarjeta roja y lo expulsó. A partir de aquí, la carrera de Beckham durante un tiempo, porque luego pudo remontar, se destruyó. Fue tan grave que en el periódico llegaron a decir 10 leones heroicos y un niño estúpido. Eso lo decía el de Mirror. Cuando llegó a Inglaterra, nada más bajarse del avión, un paparazzi le preguntó, ¿cómo te sientes al decepcionar a tu país? Eres una deshonra. O sea, él decía en una entrevista, todo el mundo me odiaba. Por un error, todo el mundo me odiaba. Así que podemos estar aquí en esta sociedad y mañana caer en picado, porque al final no importa lo que nos valora la sociedad, lo que nos debe importar es cómo nos valora Dios. Y tenemos otro ejemplo ya sublime, el ejemplo del Señor Jesucristo, el Maestro. ¿Os acordáis? En Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, oh Salvador, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, Hosana a Jesús en las alturas. Esto fue un domingo. El viernes lo crucificaban. Los mismos que estaban aclamando a Cristo, lo crucificaban. Perdón. Y eso lo dice Marcos. Dice, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale. Así que ese es el mundo, la sociedad que nos rodea. Fiémonos de la gente. Somos esclavos del pecado. Entonces sigue la palabra, dice, entonces dio al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, escuchad, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imaginaos cómo se sentía Mefiboset, como un perro, como un lisiado, como algo inmundo, como el peor de la sociedad. Y esa es nuestra condición de hombre. Delante del Señor somos como ese perro, como ese lisiado, como inmundos ante sus ojos. Pero gracias a Dios, como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. David
el rey llamó a Mefiboset y él con humildad se postró ante él. Reconoció su bajeza, su infamia, su ineptitud, pero se presentó ante el rey, se postró y David lo ensalzó. Así que en esta mañana puedes hacer dos cosas también, el que esté escuchando, ¿no? Puede huir del rey. El rey te llama y tú escapas, huyes, no quieres saber nada de él. Porque, claro, presentarse ante un Dios o ante un rey y demostrar tu miseria, tu pecado, tu oscuridad, eso no gusta. Es mejor escapar de eso. Y por eso hemos pasado todos los que hemos creído en Cristo. Un día tuvimos que aceptar nuestra miseria, nuestro pecado, rompernos delante de Dios y aceptar que no íbamos bien y clamar para que Dios hiciera misericordia en nosotros. Pero al final, ese paso de pasar por eso, ¿no? de humillarse, ha tenido una gran recompensa, como sabemos todos los hijos de Dios. Así que, una vez que Cristo obra en nosotros, nace la nueva identidad, el hombre nacido de nuevo. Así que el hombre nacido de nuevo vuelve a poner su identidad en Dios, su identidad en Cristo, y la relación con Dios se restaura. La relación vuelve a ser de amistad, como un padre y un hijo, una relación genuina. El significado de su vida y la seguridad vuelve a estar también en Cristo, en Dios. Él sabe que Dios le va a proteger, que Cristo le va a proteger, que Él lo cuida hasta el fin de los tiempos. Y la libertad también la tenemos en Cristo. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Ahora pasamos a ser siervos de Jesús. Y la tentación también viene de afuera y de dentro. Pero ahora tenemos más herramientas para poder vencerla. Tenemos a Cristo que nos ayuda a vencer toda tentación. Y con respecto al pecado, pues el hombre, como hemos visto, puede pecar también y no puede pecar. Y es que hemos conocido ya la verdad, como dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Éramos esclavos del pecado e incapaces de vivir una vida sin pecado. El Señor quitó nuestras rebeliones. A ver, siguiente. A ver. Aquí vamos al punto titulado de esclavos del pecado a siervos de Dios. Dice David: no tengas temor, porque yo la verdad haré misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Así que Jonatán y David hicieron un pacto. Ellos, cuando Saúl perseguía a David, hicieron el pacto de que si uno de ellos moría, el otro se iba a ocupar de su descendencia. El otro cuidaría de sus hijos. Y eso es lo que hicieron. Y el nuevo pacto supera al antiguo pacto. El antiguo pacto también que Dios hizo con el hombre era un pacto de obediencia a la ley. Y si no la cumplías, pues eras condenado. Pero el nuevo pacto es un pacto de gracia por medio de Jesucristo, que nos da la salvación y nos hace hijos de Dios. Así que Dios regala a sus hijos a Cristo. Así que me imagino a Dios Padre diciéndole a Jesús: has de poner tu vida
para salvar a mis hijos. Ellos ahora son tuyos. Yo te los entrego. Es mi regalo para ti. Y ninguno de ellos se perderá. Te los doy antes de la fundación del mundo. Pero tú los vas a guardar hasta la eternidad. Pero, hijo, el precio que has de pagar, el precio que hemos de pagar es muy alto. Hacerse hombre, sufrir, sentirse rechazado, ser escupido, abofeteado, humillado, clavado en una cruz, atravesado con clavos, con una corona de espinas sobre la cabeza, atravesado con una lanza, colgado en un madero, que era lo más indigno, y perdiendo su identidad como hijo de Dios. Y Dios diciéndole, perderás tu identidad, tendrás la soledad absoluta, tendrás mi rechazo, serás repudiado por mí mismo. Y tú que eres eterno, que estás con el Padre, experimentarás la muerte cuando nunca la debías haber experimentado. Y todo para poder pagar por ellos. Así que la Trinidad, desde el principio de los tiempos, organiza este plan perfecto para salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Y así es como Jesús, cuando tenía que ser abandonado por Dios, exclama, dice, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento tan grande de Cristo al sentir la carga de toda la humanidad y ser repudiado por el mismo Dios. Ese era el precio que debía de pagar para rescatarnos a nosotros. Y Jesús lo cumplió con creces. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Así que Él obedeció el mandamiento de morir para luego resucitar. En Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Así que su misión era morir, redimir, salvar a sus hijos, para que luego estuvieran en la eternidad viviendo junto a Él. Y dice así, Juan 6, 38, 40, ¿por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada. Es decir, ninguno de nosotros se perderá, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Así que Mefiboset, el repudiado, se sentó a la mesa del rey. Como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por vida. Así que Mefiboset cambió su identidad de golpe. Se sentó en la mesa del rey. El apartado, el repudiado, estaba en la mesa del rey. Pero él seguía siendo lisiado, porque a veces el pecado trae consecuencias y la vida de cristiano es una vida larga. Podemos tener defectos, podemos tener incapacidades, pero en verdad lo que importa es qué somos delante de Dios en la eternidad. Eso es lo que debemos de tener claro. Así que Jesús consume su obra. Y fijaros, en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y es muy interesante la palabra traducida del griego, que es tetelestai, del verbo teleo. Esto significa acabar, llevar a término. Es decir, algo que ha empezado en el pasado, ahora lo llegas a término.
Para ponerlo en contexto de ahora, sería como cuando tú pagas la hipoteca. ¿No? La hipoteca también parece que sea eterna, hasta ahí la cantidad de años pagando, y llega un momento que pagas la última letra y dices, ya está, consumado es, ya he pagado, esto es mío, ya lo he comprado, esto ya me pertenece. Y esto es lo que hizo Jesús cuando dijo, consumado es. Él decía, los he comprado. Los he comprado con mi sangre. Ya tengo a mis ovejas. Ya tengo a mi pueblo perdido. Ya tengo a los míos. Así que Jesús nos adquirió, nos compró, nos ha sacado de la esclavitud y del pecado, de las garras de Satanás y del diablo, para darnos una nueva identidad. Así que escucha bien. Hemos pasado de ser esclavos a ser siervos. Siervos de Cristo. La libertad está en servirle. Esto es muy importante. La libertad está en servirle. No nos ha salvado para que vayamos como ovejitas por el campo. Bien, ya soy salvo, qué bien. No. Él le ha costado un precio. Y Él, a cambio, quiere que nosotros le sirvamos. Hemos pasado del yugo de Satanás al yugo de Cristo. Pero claro, el yugo de Cristo es fácil y de ligera carga. Así que, si llevas muchos años de creyente y quizás ¿no? participas en todas las reuniones y cuando oras dices Señor, 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 pero realmente quédate con este concepto. Debemos de servir al Señor porque ha pagado un precio por nosotros. Y ellos lo tenían muy claro. El pueblo de Israel bebía con la esclavitud, conocía lo que era el amo del Señor. A nosotros nos queda como algo muy, muy lejano. Pero fijaos, el mismo Jesús dice que el que quiera hacerse grande sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el mismo Jesús vino a servir, nosotros, que somos ¿no? sus hijos, tenemos que servir. Y el servicio fluye de un corazón agradecido por Él, porque nos ha perdonado, nos ha salvado, y entonces tú quieres demostrar con tu servicio lo que ha hecho por Él. Ahora, claro, si te enfrías, si olvidas esto, pues tu vida como cristiano empieza a perder fuelle. Pueden pasar años, no leer la palabra, años, no ir a la iglesia, años, no estar con otros hermanos, e ir perdiendo tu identidad. Así que esta relación entre el amo y el siervo, Jesús la tenía muy clara. Por eso en Mateo 21, 14, 30 nos habla de la parábola de los talentos, también llamada la parábola del siervo inútil. Él dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos entrega sus bienes. Así es, representa ¿no? a Cristo entregando su reino, entregando a los cristianos la potestad de continuar con el reino de Dios. La iglesia somos el reino de Dios continuando la obra de Cristo. Y el Señor nos da talentos, el Señor nos da dones. A cada uno de nosotros, no hay nadie que no tenga un don. El Señor pone dones. Hay infinidad de dones, dones de servicio, de dar la palabra, de animar, de orar, de interceder, bueno. Pero si tú ese don te lo guardas para ti, primero que te vas a sentir frustrado, porque el propósito con el que Cristo te rescató, pagó por ti, y tú no le estás dando nada a cambio. Y aparte que va a ser un mal para ti, porque al final vas a vivir una vida pobre. Y servir no solo habla de servir en la iglesia, sino servir en tu vida, en el día a día.
Puedes servir hablando de Cristo allí donde estás, en el colegio, en el trabajo, dar testimonio. Eso es servir. Porque Él dice que quería que el reino de Cristo se esparciera. Vosotros sois la sal y la luz. Debemos de ser sal y ser luz. Y Cristo lo tiene muy claro, lo dice en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ese es nuestro legado, debemos de hacer discípulos, debemos hacer que guarden las leyes y los preceptos que Dios ha dado. Cuando el mundo se desenfoca, nosotros no podemos ir como el mundo. La ideología de género, por ejemplo, sí, pues que hagan lo que quieran, si se quieren. No, es que nosotros tenemos un cometido. Debemos de decir la verdad y condenar lo que Dios condena y ensalzar lo que Dios ensalza. No podemos seguir al mundo, porque entonces, ¿para qué Dios nos ha rescatado? Y un día Cristo vendrá, porque todos lo sabemos, y entonces pedirá cuentas de tus dones, igual que dice la parábola. Y entonces tú ahí tendrás que saber en qué has edificado tu identidad, en el mundo o en Cristo. Así que te invito a reflexionar en este punto, en esta mañana, lo importante del servicio, porque nos va a hacer un bien. Pero no solo esto. Ya nos podíamos plantar aquí diciendo: mira, Señor ha muerto por nosotros, nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha hecho siervos. Hasta aquí genial. Un siervo, como tenían los romanos, tenía comida, tenía alimento, era bien mirado, bien cuidado, no necesitaba nada y protegido. Pero no. La misericordia, el amor de Dios es aún más sublime. Este punto he titulado Hijos de Dios por un nuevo pacto. Así que Mefiboset le dijo el rey que comiera a su mesa como un hijo del rey. No como un siervo, como un hijo del rey. Los romanos tenían la conocida adopción. Habían dos tipos de adopción: la infantil, de jóvenes, que era la adoptio, y la drogatio, que era ya para adultos. Cuando un señor adoptaba como hijo a alguien, cambiaba totalmente de familia. O sea, imagínate que tenía antes una familia, pues al adoptar pasaba directamente a la nueva familia. Aquella vieja familia era como si se borrara. Tenías toda la herencia y todo el poder de tu nueva familia. Asumías el nombre, el estatus y todos los bienes. Pero también había una adopción para los esclavos, para los siervos. También podían ser adoptados como hijos, pero había un formulismo primero. Antes debían ser lo que se llamaba liberados, la manumisión. Debían ser liberados de la esclavitud, ser libertos para luego poder ser adoptados. Así que eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos liberó y ahora nos adopta como hijos para que formemos parte de su familia. Así que el propósito de la Trinidad era este. Y en esto se resume toda la Biblia, quería un pueblo para sí, una nación santa, hijos de Dios, y el único camino para poder conseguirlo era que estos hijos fueran obedientes y creyeran en la obra que hizo Cristo en la cruz. No había otra manera. Y gracias a esta obra, pues nosotros podemos ser ahora hijos de Dios. Como dice primero de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que la historia que comenzó con Abraham, cuando fue elegido, sigue con nosotros, porque nosotros somos los herederos de Abraham. Y ahora tenemos el privilegio de también ser coherederos con Cristo. Y podemos llamar a Dios como Padre, Abba Padre. Cuando le dice, ¿no?, Jesús, los discípulos a Jesús, ¿cómo debemos orar? Y lo primero que dice Dios es, Padre nuestro. Porque ahora somos hijos de Dios. Y Cristo es el primero de esa familia. O sea, somos hermanos de Cristo, coherederos con Dios. Y todos los que estamos aquí somos hermanos en Cristo. Así que cuando a veces pienso en cómo nos criticamos y estamos criticando a hijos de Dios, a hermanos. Están por encima de la hermandad de sangre, es una hermandad espiritual. Y más aún, esta noche estaba pensando, cuando yo critico a un no creyente, estoy metiendo ahí tinieblas sobre él. Estoy haciendo, ¿no?, haciendo que estoy ahí, haciendo que las tinieblas estén en su vida. Pero es que yo no sé si ese chico algún día va a ser hijo de Dios. Entonces, es para plantearse, hagamos el bien y no el mal. No sabemos si va a ser un hijo de Dios. Así que tenemos que ser luz y sal y no tinieblas. Y por desgracia a veces hacemos obras de las tinieblas. Y dice Romanos 8, 15 al 17, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que la vida del cristiano también incluye, pues, no estar bien aceptado por la sociedad. También habrá momentos de no pasarlo bien por defender a Cristo. Y por desgracia me temo que cada vez va a ser peor. Pero tenemos tener clara nuestra identidad y que seremos glorificados con Cristo. Además, al final sabemos que esto no es algo caduco. Estaremos por toda la eternidad. Dice en Juan 1:32, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. O sea que un día nosotros seremos transformados en gloria y veremos a Cristo cara a cara conforme su naturaleza es y veremos su gloria y nosotros seremos glorificados con Él. Así que igual que Mefiboset, nosotros cambiamos de identidad. Ahora somos hijos de Dios y podemos ver el rostro de Dios, de Cristo. Lo podremos ver cara a cara y estaremos una eternidad junto a Él. ¿Hay algo más maravilloso? ¿Hay alguna identidad mejor que ser hijo de Dios? En esta mañana hemos visto varios puntos. Primero, la identidad, el hombre antes de la caída. Hemos visto que éramos a imagen de Dios. Luego hemos visto la identidad, el hombre caído y cómo éramos esclavos e incapacitados. Y por último hemos visto el hombre nacido de nuevo. Hemos pasado de ser esclavos del pecado a siervos de Dios. Y por último, lo más glorioso, hemos pasado a ser hijos de Dios por el nuevo pacto que hizo Dios y que Cristo cumplió en la cruz derramando toda su sangre. Así que por mucho que tú te identifiques como te gusta, ¿no?, según el género, según el país, según el ocio, según
no debes de olvidar que eso no es la identidad. La identidad que importa es la eternidad que vas a pasar, o sea, la identidad que vas a pasar en la eternidad. Esa es la que importa. Aquí que son 80 años, 90, alguno que ha llegado a más de 100, esa identidad es pasajera. Te espera una identidad eterna, que no tiene fin. Así que en esta mañana, si eres creyente y te sientes, pues eso, frustrado, incapacitado, cansado, que te cuesta, ¿no? Orar, que te cuesta leer la palabra, que te cuesta animar a tus hermanos, no te olvides cuál es tu auténtica identidad. Eres un hijo de Dios. Y dilo con la boca bien grande. Eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Esta mañana te he dado o te he dicho que pusieras una respuesta. ¿Quién eres? Espero que ahora tengas otro concepto realmente de quién eres y que tengas por encima de todo, de toda tu identidad, que eres un hijo de Dios. Por el contrario, si no has conocido a Cristo, si has huido como los que huyen del Rey, de su presencia, si no quieres saber nada de Él, yo te digo que hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día para que vuelvas delante del Rey y te arrodilles, que reconozcas tus fallos, tus incapacidades, tu miseria, y que por un momento, un tiempo de humillación, Él acabará ensalzándote, poniéndote a comer en su mesa, dándote la identidad de hijo de Dios y estando una eternidad con Él. Por el contrario, es triste, pero si lo rechazas realmente, un día Cristo vendrá, volverá como Señor, como Rey de Reyes. Entonces, ahí se doblará toda rodilla. Todo el mundo confesará que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ya no habrá oportunidad. Para el no creyente será el llanto y el crujir de dientes, será la vergüenza y la abominación y la confusión perpetua. Dios quiera que no seas de esos y que el Señor tenga misericordia de ti y pueda, pues, darte la salvación. Así que en esta mañana espero que realmente podáis profesar que sois hijos de Dios y proclamarlo ahí donde estéis, en vuestro trabajo, en el colegio. Primero, hijo de Dios. Lo demás, secundario.